Nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo, y como lo hacemos en cada programa, agradecer a las autoridades de la Biblioteca Popular Sarmiento por prestarnos sus instalaciones para la realización de la presentación de cada uno de nuestros programas. En este caso, en la sala que lleva el nombre de Lucinda Otero, la nena Otero, una escritora conocida, jueguina ella, que tanto aportó a la cultura de Tierra del Fuego. Hoy vamos a hablar, o vamos a poner al aire, buceando en nuestro archivo, la entrevista que hace ya muchos años atrás le realizamos a Héctor Monsalve. Héctor Monsalve es un buzo profesional, fotógrafo y documentalista que tiene muchas historias para contarnos. Lo haremos en distintas partes. En el próximo bloque será los inicios de Monsalve, por qué elige Tierra del Fuego como su lugar en el mundo, y luego toda su trayectoria profesional. Esto será luego de esta primera pausa. En esta primera parte, como le dijimos en la apertura del programa, Héctor Monsalve nos va a hablar de sus inicios, su contacto con Tierra del Fuego, especialmente con Ushuaia, su lugar de origen. O sea, la primera parte será la biografía, los antecedentes de Héctor Monsalve, que nosotros queremos compartir con ustedes. Yo empecé con el buceo profesional, como te decía, con el petróleo, que es una buena escuela. Después vine aquí y aquí empecé trabajando con los mariscos en el año 77. Y trabajé como buzo marisquero durante, creo que fueron 13 años. Sacábamos cholgas y algo de centolla, pero más bien el fuerte nuestro era las cholgas. ¿Cómo ibas vos como buzo? Contame eso. Sí. Bueno, la tarea del buzo marisquero es más o menos parecida en todos lugares. Se detecta un lugar donde la extracción de lo que busques, en este caso cholgas, es un poco más fácil que ir a rascar las piedras, como se puede hacer, digamos, uno va a una piedra, a un lugar donde no sabe dónde hay un banco y quiere para comer un fin de semana, pero si uno tiene que vivir de eso, tiene que sacar toneladas por día, obviamente no va a ir a rascar las piedras porque lo que va a sacar es mínimo. Entonces lo que se hace es detectarse los bancos de mariscos y se trabaja, es un trabajo bastante bravo, ¿no? Son muchas horas en el agua. Normalmente yo creo que en promedio estábamos unas 4 horas por día y llegábamos a sacar, me acuerdo haber sacado años como el 84, sacábamos 150 toneladas de cholgas y a veces trabajábamos un solo buzo. Usa una fuente de aire de superficie, que es un compresor de baja presión, que se llama narguil también. Entonces el buzo baja con esta manguera, digamos, que es la que le da el aire, y bueno, y giran en torno al barco, o sea, rastrea un sitio, lo ubica y trabaja en cercanías del barco, la manguera no es demasiado larga, y tiene arriba un operador, un marinero o dos que van haciendo la limpieza primaria, van embolsando la carga, la van ubicando, estivando en el barco. El tema de la marea roja me corrió, porque como acá hace años que no se puede sacar mariscos, no sé si ahora están en tratativas de abrirlo, no sé muy bien cómo es, pero con el tema de la marea roja fue un poco, fue una suerte que ya me estuviera dedicando al turismo, porque
quedé un poco marginado. Y ahora, profesionalmente, estoy con la fotografía y con el video, haciendo filmaciones de imágenes documentales y fotografías para artículos de revistas. ¿Sí? El tiempo que me queda libre en el invierno, que es cuando el turismo, mi trabajo del turismo ya decrece, a partir de abril hasta octubre aproximadamente, me dedico a viajar entre Puerto Madryn y Ushuaia, tratando de filmar acá, filmar un poco en la zona patagónica. El inicio de Madryn, yo supongo que fue un poco porque quizás los Nicoletti, que fueron los iniciadores comerciales de la cosa, pusieron un lugar donde había una fábrica de trajes, alrededor importaron equipos y a partir de esa gente, hubo pioneros anteriores a ellos, ¿no? Pero yo creo que fueron los que le dieron un poco el impulso comercial. ¿Y ahí en Madrid qué tareas estuviste realizando? ¿Estás realizando? No, estoy realizando, digamos, tareas de biodiversidad, estoy filmando animales, todo lo que sea variedad de fauna en los distintos fondos patagónicos, que van desde Comodoro Rivadavia hasta San Antonio Oeste, y Madrid, digamos, un poco como el centro de operaciones. Yo creo que la filmación es un poco más nueva. Para mí lo que en realidad yo empecé a hacer hace muchísimo tiempo fue la fotografía. Empecé con fotografía mucho antes, porque por supuesto no existía el video. Y es lo que me gusta más hacer, pero debo reconocer que no es tan comercial como lo otro. Lo otro es muy fácil de mostrar, muy fácil de enviar, y es quizás lo que la gente más solicita. Entonces, para hacer eso sí, necesitas equipos buenos. Para estar al día con video, tenés que vivir gastando dinero, es una cosa imposible. Todos los días estas cosas van quedando viejas de un día para el otro. Así que bueno, dentro de lo que el presupuesto de uno puede dar, tratarás de buscar algo más o menos accesible, sin llegar a hacerlo extravagantemente caro, porque no lo puedes solventar. Estamos relevando lugares nuevos en la zona patagónica y nos hemos encontrado con sorpresas. Ya hace un par de años que estamos buscando lugares, ¿no? Por ejemplo, Golfo San Matías. Golfo San Matías es un lugar relegado. Digamos que la zona de Pirámides, que es la zona que está en la península Valdés, y de donde se hacen los avistajes de ballenas, se les ha dado por prohibir todo. No se puede bucear con las ballenas, no se puede bucear con los delfines, y no quieren que uno saque fotografías con una ballena. De repente, pagando y pagando los cánones, se puede sacar fotografías de ballenas, pero no puede salir un buzo al lado de una ballena. Son un tipo de prohibiciones que muchos no se entienden. Entonces han hecho que ese lugar se genere tanto conflicto si uno quiere ir, que de repente las mismas ballenas están 50 kilómetros más al norte y no tenés ningún problema si vas a ir a bucear con ellas, nadie te va a decir nada. Y tenés manadas de 200 delfines que te bailan alrededor y nadie te va a decir nada si estás buceando con esos delfines. Una cosa es impresionante. Vamos a hacer dos cosas diferentes. Creo que son dos sensaciones diferentes. Bucear con una ballena, la primera vez que uno ve a la ballena, realmente siente la sensación de que un colectivo le está pasando por abajo de la lancha y que en cualquier momento lo va a sacar afuera. Eso es la primera vez que pasa. Después es un animal tan dócil, tan, inclusive si tiene ganas de estar con uno, porque a veces la ballena quiere estar y otras veces que no. Hasta le parecería que le gusta la compañía del ser humano y se puede quedar en situaciones donde uno la puede tocar en ciertas partes y la ballena dejar tocarse. Hay otras partes que no les gusta que la toquen, donde ya está peligroso tocarla. Por ejemplo, si no le tocas la cola enseguida reacciona y es peligroso que te toque un coletazo de ballena, ¿no? Es descomunal la fuerza que tiene. No lo va a hacer a propósito, eso es seguro que no lo va a hacer a propósito. No.
Es un animal totalmente dócil, es una experiencia increíble. Yo creo que las primeras veces es más impactante. Por eso cuando uno, viste, ves documentales donde único como muestran son tiburones y tiburones. Yo creo que el bicho más aburrido que el tiburón no debe haber. Hay lugares muy interesantes. Como decía, Golfo San Matías es un lugar interesante que está todavía inexplorado. Y después el Golfo San José tampoco está demasiado explorado. Lo que está más castigado es el Golfo Nuevo, que es donde desgraciadamente hay muchas industrias, ¿no? Puerto Madryn es un lugar donde hay una gran planta de aluminio, que todo el mundo conoce, y es una ciudad que está creciendo, que tiene los mismos problemas que vamos a tener nosotros con la contaminación y demás, drenajes al mar, y cosas que se van a terminar pagando. La zona del canal de Beagle, propiamente dicho, hasta Isla de los Estados, es un potencial interesantísimo, hay muchísimo para ver. La variedad de animales es interesantísima. Hay curiosidades muy particulares, cosas muy raras que son prácticamente de esta zona y de la Antártida, y otras que son casi exclusivamente de esta zona. Héctor Monsalve nos va a contar en este bloque su experiencia bajo el mar como buzo profesional. Y también le preguntamos si hubo, dentro de tantas anécdotas, algunas situaciones de peligro. Y esto nos dijo.
bastante interesante. Tiene como microclimas, digamos, en lugares donde se da determinada fauna, más allá se da determinada fauna, y en determinadas épocas del año cambia. Los paisajes rocosos acá son interesantes, bosques de algas con mucha vida. El problema que tenemos es que tenemos una marcada diferenciación en la visibilidad en el agua entre el invierno y el verano. Normalmente se enturbia a partir de septiembre, octubre, se empieza a enturbiar el agua y se limpia en marzo. Al decir se limpia, quiero decir como para hacer fotografía de calidad o imágenes de calidad. Se puede seguir buceando todo. Y eso, si lo sabés, me lo porque yo siempre pensé No, que son verano, las floraciones naturales que tiene el plancton, ¿no? En primavera, ¿viste? Como cualquier otro tipo de animal o planta, el plancton, que son animales o plantas microscópicas, florecen en la primavera y hacen que la visibilidad en el agua se disminuya. Ahora, paisajes muy distintos. Sí, porque varía, ya te digo, varía mucho de acuerdo a la profundidad, de acuerdo al lado de la corriente, de acuerdo al lado del sol y de la sombra. Como buzo, ¿hasta qué profundidad has llegado? 65 metros. ¿Ya después de eso es más peligroso? No, ya es peligroso 65 metros, sí. Pero normalmente te digo que se toma para buceo comercial, se considera que 30 metros ya es un límite más o menos, hasta 40 con ciertos recaudos, pero ahora ya se toman otro tipo de recaudación, o sea, en otras mezclas de gases que son más populares y que en una época no lo eran. En una época se trabajaba, yo he trabajado en 40 metros, prácticamente trabajamos todos los días, armábamos cañerías, hacíamos unas compresiones monstruosas y teníamos accidentes. Yo no he tenido en esa época accidentes, he tenido en otras oportunidades después. Pero cuando trabajaba en el petróleo no tuve accidentes, pero había buzos que en esa época trabajaban en 60 metros y vivían adentro de una cama de descompresión y vivían con problemas, que no los quiero ver hoy día como deben estar estos pobres, si es que viven. Lo que pasa es que se pagaban muy bien, pero había una ignorancia en esa época que no la hay ahora con las modernas computadoras. Los médicos ahora tienen sistemas de detección, el Doppler, donde se puede saber cómo afecta la presión al organismo en determinadas inmersiones. Ahora se sabe que hace 20 años hacíamos unas macanas bárbaras, pero que en ese momento eran regla. Se decía que eso estaba bien, y ahora se sabe que no estaba tan bien. ¿El ser buzo es una profesión peligrosa? Tiene lo suyo, ¿no? Depende, sí. Hay veces que sí. Sí, yo creo que todos los buzos hemos perdido amigos haciendo esto y es muy normal que haya accidentes. Aunque muchas veces no es culpa del pobre tipo que muere, sino normalmente una mala coordinación con los asistentes de superficie. Muchos accidentes tienen esa secuela, que más de una vez no es el tipo el culpable que está buceando, sino la apoyatura de superficie la que provoca el accidente. ¿Se debe trabajar en equipo o vos sos un buzo solitario? Haz lo que, ¿cómo es ese refrán? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo normalmente el buceo comercial se hace solo, casi todo el tiempo solo. Es muy raro que se pueda trabajar de a dos personas. Por ejemplo, cuando se va a hacer mariscos, un buzo entorpece al otro. Así que si trabajan dos buzos en una lancha de mariscos, tienen que trabajar a una cierta distancia, porque si no, uno le ensucia el agua al otro, el otro no nivel lo que está sacando. Eso es normal que ocurra. Si se hacen trabajos de puerto, a veces sí se puede pedir la asistencia de algún compañero, otras veces no es necesario. Entonces lo que obliga el reglamento, la parte legal de prefectura, es a tener un buzo asistente en superficie, teóricamente preparado a asistirlo si ocurre alguna cosa. Las técnicas modernas dicen que lo normal es se usan máscaras faciales, se usa aire suministrado de superficie, se usan sistemas de comunicación, se usa una botella de asistencia pequeña en la espalda. O sea que este buzo puede desconectarse de la manguera llegado un caso de emergencia y tener algo que lo asista en la espalda. Eso digamos que se tiende más a eso que a andar con una niñera al costado. Eso no es práctico. Pero has tenido situaciones de riesgo. De peligro, sí, algunas veces sí. Tuve un par de situaciones. En Venezuela tuve casi un accidente, pero también fue como decía, fue culpa de los asistentes de superficie. Estábamos usando dos compresores en una balsa muy grande y justo yo bajé con el compresor que estaba apagado. Y nadie me había dicho eso. Evidentemente, después de un tiempo ya no tenía aire, usé una pequeña
botellita que tenía. Pero claro, no usábamos patas de rana en ese momento porque estábamos armando cañerías y bajábamos muy lastrados para poder agarrarnos a las cañerías. Y bajábamos con 2 llaves enormes atadas al cuello. O sea que esa era una trampa de loco. 40 metros, una pequeñita botella no te dura prácticamente nada. Duró el tiempo que alcancé en sacarme las cosas de encima como para poder salir. Pero después, claro, tuve que salir 40 metros nadando tipo ranita, sin pata de rana ni nada, y bueno, llegué, por eso estoy acá. ¿Has hecho, has descubierto cosas que te han impactado en toda tu trayectoria aquí en la zona? Sí, a mí me despierta mucha curiosidad los animales, ¿no? La biodiversidad, sobre todo los pequeños animales, y el comportamiento de ciertos animales. Yo no sé si un animal en especial, pero por ejemplo a mí me cautiva los nudibranquios, que son unos pequeños animalitos que hay, y lo que hago es ir descubriendo cada vez especies nuevas y los voy fotografiando junto a imágenes de archivo. Después hay un tipo de anémona que también descubrí en la zona que no se sabía que estaba acá, que tiene un comportamiento muy particular. Que es una anémona móvil, que es raro, las anémonas normalmente son como flores que viven fijas a la piedra. Sin entrar en lo científico, ni entrar a meterse en terreno donde uno no tiene que meterse, sí realmente son cosas muy curiosas y para nada aburridas, que entrarían en lo que los biólogos llamarían divulgación científica, o sea, mostrar un poco las curiosidades, que es lo que vemos en la televisión, ¿no? Los documentales no hilan demasiado fino sobre la vida sexual del erizo de mar. De repente te va a mostrar curiosidades de cómo se reproduce y demás cositas. Ustedes tal vez vieron también en el bloque anterior, y ahora lo vamos a profundizar, la palabra de Francisco Pancho Barral, otro buzo profesional muy ligado a la actividad que también Héctor Monsalve. Ellos siguen contando anécdotas, todo el trabajo y el rescate de objetos del buque turístico Monte Cervantes, aquel buque que conmocionó a la entonces población en 1930 de la pequeña aldea que era Ushuaia. Fuerte, ¿no? O sea, yo tengo muchas otras técnicas que son muy complicadas y me absorben totalmente de mis habilidades que podrían ser volcadas con exclusividad a la fotografía, por ejemplo. O sea, existe el buen fotógrafo, buen cameraman, buen buzo, el especialista en cada técnica, ¿no? Y colaborando permanentemente con Sí, Héctor. sí, o sea, colaborando en la parte de modelo de hace un año. Sí, yo no claro, no entiendo eso que dice Monsalve, es mi modelo. ¿Por qué es tu modelo? A ver, Héctor, explícamelo. No, lo que pasa es que la cosa parece sencilla. Cuando uno está fuera del agua y tiene un modelo que fotografiar, le puede dictar instrucciones, decirle qué es lo que quiere hacer. En cambio, con una persona que ya, viste, con ciertas señas y códigos te entendés sin hablar, tiene que tener cierta habilidad para moverse en el agua, ¿viste? No levantar fango, no espantar a lo que quiere fotografiar, o ponerse en determinadas posiciones que él ya sabe, o las pactamos de antemano, qué es lo que queremos hacer, y después con pequeñas señas nos vamos. Pero en tu caso, Pancho, ¿siempre estuviste relacionado con este tipo de tareas que hoy está haciendo Monsalve, fotografía y filmación, o no? No, ¿O esto surge o de sea, casualidad, por esta amistad? No, de video y fotografía siempre en el tema de buceo, de turismo que hago desarrollo en Puerto Madryn y en otros lados, siempre uno llega a un conocimiento de posición en el agua o mucho de la parte fotográfica. Aparte de mi comienzo también he hecho algo de fotografía con un Nikon 2 hace 20 años atrás, 30 años atrás, no me acuerdo cuántas décadas. Hay un punto importante, Héctor, que es el Monte Cervantes.
Decíamos que a partir del intento de reflotamiento por la empresa que lideraba Simoncini, ese trabajo de 10 años se frustra en unos minutos cuando, bueno, fallan las tareas y vuelve a irse al fondo del Beagle. A partir de allí comienza un poco más leyendo toda la historia del Cervantes, no solamente para la población de Tierra del Fuego, sino para los turistas. Hay mucho, se ha contado mucho, se ha escrito mucho sobre esto. Pero hubo un día importante en tu vida, que han sido muchos días importantes, pero entre ellos, cuando encontrás los restos del Monte Cervantes. Sí, en realidad lo que hay que dejar claro es que el Monte Cervantes se intentó reflotar durante 10-11 años, que es lo que tuvo la empresa Simoncini, para lo cual cortó parte de la superestructura, que en ese caso estaba dado vuelta de campana, y el sistema de reflotamiento que ellos tenían era insuflarle aire, tapar con unas tapas de madera que se llaman cofferdam, tapar esas aberturas que quedaban luego de haber seccionado estas grandes estructuras. Estas grandes estructuras se fueron al fondo y están en dos lugares diferentes. Entonces, como decía, en el peñasco donde quedó encallado, luego en esa zona, que es la que actualmente se ha dado a público conocimiento para el buceo. Es cierto, yo había tenido ciertos datos del lugar donde habían estado trabajando, más o menos viendo fotos y escuchando un poco las historias. O sea, hubo un trabajo previo de investigación. Sí. ¿Tenías interés en Sí, tenía interés. Hacía muy poco que vivía acá, pero la historia me había cautivado. ¿De qué año estamos hablando? Esto fue en marzo del 77 que lo encontré, pero habré estado 2 fines de semana. No tenía demasiadas precisiones tampoco, no fue tan claro. Los datos que había en ese momento no eran tan interesantes como los que hay ahora. ¿Por dónde comenzaste la investigación? ¿Hablando con la gente de acá? Sí, había hablado con algunas personas que habían trabajado en el reflotamiento, observando algunas fotografías, sacando algunas conjeturas, ¿no?, de cómo podría haber sido. Entonces, dando vueltas por la zona, empecé encontrando algunas puntitas del ovillo hasta que encontré el grueso de las cosas. Y que después hay cosas más profundas, ¿no?, de lo que se ha llevado. El momento en que encontrás los restos, por parte de los restos del Monte Cervantes, ¿cómo lo viviste? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Estabas solo? Sí, normalmente es como decíamos antes, buceo solo, salvo cuando voy a filmar que necesito el modelo para que haga comparación de tamaño, para darle un poco de vida a la cosa. No me gusta mucho bucear acompañado, ¿no? Cuando voy a filmar animales me gusta estar solo, es como que me concentro más. ¿Y ese día saliste de tu casa? Sí. ¿Para ir específicamente a buscar el Sí, para ir a buscarlo precisamente. Y bueno, cuando encontré las cosas, sí, por supuesto, fue una algarabía. Me imagino que a toda persona que le ocurre esto, fue interesante. No estaba en el estado tan deteriorado como está ahora. Ahora está bastante deteriorado, ¿no? Te olvidas que es hierro esto y se han derrumbado, por ejemplo, de las 2 chimeneas que había, queda una más o menos completa, la otra se destruyó completamente. Y había otras estructuras lindas que desaparecieron, ¿no?, por acción del tiempo, ¿no?, nada más. ¿Y qué fue después? ¿Esa alegría fue transmitida, me imagino, que a tu familia? Sí, algunos amigos, un pequeño grupo de gente allegada, y bueno, y en ese momento sí le comenté a la gente del museo, ¿no?, el Museo del Fin del Mundo, le comenté lo que había pasado, y inclusive no me acuerdo si fue en el 78 o 79, hice una donación de algunos elementos que había sacado de los que había encontrado ahí abajo, cosa que debemos aclarar que en ese momento todavía no era ilegal sacar las cosas, cosa que ahora hay una ley que dice que no se pueden tocar, claro, los artefactos, las cosas que hubiera ahí abajo, como para protegerlo. La disputa que surge es qué se hace con las cosas que se pueden encontrar, y valiosas o no, tienen un valor documental, sea una tontería o no, sea una botella o un vasito o un pedazo de vidrio o un farolito, tiene un valor documental. Si se lo deja ahí, alguien, no digo quién, alguien se lo puede llevar. Claro. A mí me parece un error. Yo sostengo que las cosas, antes de liberarlas al público, por eso guardé silencio tanto tiempo, porque además es cierto, yo tenía intenciones de tener algún rédito económico de esto, porque pensaba tener una exclusividad en las imágenes, pero la cosa era explotar la sacada de estos artefactos,
la extracción de estos artefactos, en un documental o algo y teniendo una exclusividad sobre la filmación. Eso es lo que yo pretendía en un convenio con el gobierno. Había encontrado algunos otros restos de lo que parecía ser una... Encontré un timón cerca, pero no era era un timón de una embarcación pequeña. Yo supuse que era una embarcación que había estado trabajando en reflotamiento, algo de eso. Una embarcación que no tenía nada que ver con el barco, obviamente, pero dije, "Oye, acá alguno anduvo trabajando cerca". Y después encontré algunas otras estructuras y bueno, me había quedado con ganas ella. No sé si me había acabado el aire, no me acuerdo. Y bueno, y volví... ese fin de semana volví a ir, creo que era un sábado, no recuerdo exactamente, y ahí donde empecé a encontrar una puntita del ovillo y ahí fui más profunda, cuando era... Estamos hablando a qué profundidad. Y aproximadamente, en ese momento, yo calculo que habrá sido hasta 34 metros, una cosa así. Después en otras oportunidades hay restos más profundos, hasta 45. ¿Que has llegado a ahora, sí, sí. Pero no son demasiado diferentes a los otros, así que no vale la pena. Y hoy es como que seguís visitando el lugar, ¿no? Es un lugar que te atrae, donde está el... Sí, lo que estoy tratando es de filmar. Pero bueno, estoy tratando precisamente de filmar las pocas cosas que pueden quedar intactas todavía. ¿Qué pudo haber fallado, más allá de las explicaciones que uno puede encontrar en los libros? ¿Qué es lo que puede haber fallado en la empresa de Simoncini? Que hace que, bueno, que tamaño empresa, tamaño trabajo... Yo no creo que haya fallado de Simoncini. El trabajo que hicieron fue algo espectacular. Para la época. El trabajo de esos buzos, yo me pongo al lugar de los tipos estos. No me extraña que hayan estado 11 años cortando y rellenando. Es un trabajo terrible. Y después falla en el último momento cuando se hace el remolque, que ¿a raíz de qué? Si se remolcó a excesiva velocidad, falló alguna otra cosa. No lo sé, eso no lo sé. Lo que dicen las crónicas es que aparentemente iban demasiado velozmente, lo remolcaban. No sé si es verdad o no. La cosa es que el casco se pierde definitivamente. Ya. El casco está en otro sitio, ¿no?
eso creo que queda claro. Está bastante más profundo. Más profundo, siempre sobre la misma zona. No, sí, debe estar a unos, calculo, 1000 metros del sitio. Ya he vivido en Ushuaia cerca de 3 años y el tiempo que he estado en Puerto Madryn me permite identificar o comparar la población de Madryn y Ushuaia. En Madryn tiene algo que es, la gente se siente integrada al mar debido a la gran mercado de turismo que se acerca hacia el mar a través de la ballena, los mamíferos marinos, se le hace vivir más plenamente al turista. O sea, en ese sentido de navegación. La navegación es muy importante para el turismo. En cambio acá en Ushuaia, salvo las excursiones náuticas que se hacen acá, la gente no tiene un atractivo. O sea, en este caso Cervantes puede ser que sea un nexo también de atractivo, ¿no? Que la gente se siente integrada un poco más al mar. ¿Vos crees lo mismo, Héctor? Yo sí, pienso que sí, que va a ser un impulso interesante. Ahora, ¿qué es lo que mueve a la gente? El tema barcos hundidos y oro son las palabras mágicas que le cambian los ojos a la gente. Por eso el libro de Linda está muy bien dirigido, ¿no? Pero... Por eso, hay cosas muy lindas en el canal. De repente, el tema de los barcos hundidos no es quizás el más atractivo, a no ser de que siempre se busque otra cosa otras veces. Pero bueno, eso es... sí, el barco hundido tiene su atractivo paisajístico. Es interesante. Obviamente, la vida que se fija en el barco, en este caso no es demasiada, pero bueno, si esto hace que la gente se despierte un poco más hacia el mar, quizás sea interesante, ¿no? Sea una especie de un atractivo más bien puntual que puede hacer que gente venga para la zona. Y por último, Héctor, ¿te sentís de alguna manera protagonista por este descubrimiento que vos hace tantos años hiciste? Que a lo mejor en estos tiempos recién se está dando a conocer, que ha tenido... No, yo el protagonista no, en este momento no me siento muy bien, te digo, porque me imagino que todas las cosas que traté de que se cuidaran durante 22 años, bueno, pero en no le encontré la vuelta. ¿Te sentiste protagonista? No, porque viste, era como tener una papa caliente en la mano que no se sabía muy bien qué hacer, no había legislación al respecto. Si yo salía a bucear y me seguían y de repente descubrían el lugar, iba a pasar lo que me imagino que va a pasar ahora.
que yo estoy tratando de que estas cosas, las pocas que pudiera haber, se rescaten y vayan a parar a algún museo, sea sea otro, lo que sea. Pero eso son propiedad de todos. De esta forma, está abierto, no vamos a dar ni nombres ni apellidos, cualquiera puede ser, ¿no? Ese lugar, si es un lugar público, la gente va a pasar, va a decir qué lindo esto, bueno, me lo llevo a mi casa, lo pongo en la repisa. Y bueno, eso me va a generar, ya me ha generado roces. Y evidentemente mi postura es que las cosas ante un sitio histórico, antes del histórico o no tan histórico, esto tiene su valor histórico, antes de abrirlo al público habría que remover todas aquellas cosas que pudieran ser del patrimonio de la provincia. Esa era mi postura, pero no sé si... Llegamos al final de un programa más de los protagonistas del fin del mundo. Lo estamos haciendo en una de las salas, como le dijimos en la apertura, de la Biblioteca Popular Sarmiento, la sala Lucinda Otero, una amplia bibliografía, ustedes lo pueden apreciar. Sobre la biblioteca vamos a tener próximamente distintos programas, porque hay mucho para hablar de esta institución cultural que está ya por cumplir sus primeros 100 años, ¿no? Están trabajando mucho sobre eso. Se ha inaugurado, por ejemplo, la Sala Tesoro, con novedades muy importantes en lo que tenga que ver con los libros que alberga ese sector de la biblioteca. Así que, como siempre, muchas gracias al personal y a la comisión directiva. Y con ustedes nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo.